Su Biblia, por favor. Juan capítulo 20, versículo 20, justamente. Juan 20, 20. ¿Si lo tiene? Dígame, por favor, para poder leerlo juntos. Dice, amén. Amén. Y cuando les hubo dicho esto, ¿sí dice eso? Sí. Léalo conmigo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Hermano, acabamos de iniciar un nuevo año y podemos ver que vienen cosas nuevas. Seguramente cosas diferentes a nuestra vida y cosas diferentes a este mundo. Pero lo importante en nuestra vida no es poner nuestra vista en las cosas terrenales, es poner nuestra vista en Cristo. Si nuestra mirada está puesta, mi hermano, en las cosas de la tierra, son cosas equivocadas. Hermano, lo que hay en la tierra nos desanima. Lo que vemos en la tierra nos desanima. ¿Sí? Hay cosas que vemos en la tierra que nos contaminan. En este mundo estoy hablando, ¿verdad? Hay cosas que nos entristecen y demás. Hay muchas cosas que podemos ver que producen diferentes efectos en nuestra vida, en nuestra emoción especialmente. En este año que estamos iniciando, hermano, como hijos de Dios, debemos tener gozo en nuestra vida, pero como los discípulos, solamente poniendo nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice otra vez al final, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, ¿qué? Viendo, ¿a quién? Viendo al Señor. En este nuevo año que estamos iniciando, hermano, usted y yo, necesitamos poner nuestra vista en Jesucristo, no en la gente, hermano, no en quienes hacen o en quienes nos hacen. Así como los discípulos tuvieron gozo de ver a Jesús, de ver a su Señor, de ver a su Salvador, usted y yo necesitamos tener ese gozo de ver a nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Sí, nada más así se regocija. Poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, hermano, significa poner la mirada en las cosas de arriba. Vea Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, nos da este consejo el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba, hermano, nos animan, las cosas de arriba nos alientan, las cosas de arriba nos fortalecen, pero las cosas de la tierra nos debilitan. Las cosas de la tierra nos entristecen, las cosas de la tierra nos frustran, hermano, ¿sí? Y poner nuestra mira en las cosas de arriba es poner nuestra vista en la voluntad de Dios, en qué es lo que Dios quiere que hagamos para Él, para su gloria, para su honra, cuáles son sus propósitos para mi vida, cuáles son sus planes para mi vida en este año y en los años que me restan de vida. Si Dios nos permite terminar este año, estaremos terminando el 25 e iniciando el 26, satisfechos de haber servido al Señor. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra vista en nuestro Señor y Salvador Jesús. Hay cosas, hermano, que tienen que suceder en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿ya lo halló? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Con este versículo, hermano, podemos entender que los procesos de Dios en nuestra vida, como hijos de Dios, son inevitables. Los procesos de Dios. Dios, hermano, día tras día está trabajando en nuestras vidas. Humanamente no queremos sufrir, humanamente no queremos padecer, y seguramente que este año pasado hubo varias situaciones que nos hicieron sufrir, hubo situaciones que nos causaron dolor, hubo situaciones que nos entristecieron, hermano, pero esto es necesario, porque la Biblia dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo Señor Jesucristo nos... Muy bien, hermanos, ¿qué más? Correcto. ¿Y otra cosa? Son 4 cosas, hermano. Miren, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es, hermano, lo que los procesos
producen en nuestra vida. En nuestra vida. Sabemos que bíblicamente, según nos dice el apóstol Pedro, es necesario pasar procesos en nuestra vida. O sea, cosas que producen en nosotros situaciones. Porque estas situaciones, hermanos, de parte de Dios, nos perfeccionan, nos afirman, nos fortalecen y nos establecen. Es necesario que como hijos de Dios, hermano, recibamos, tengamos estas 4 acciones, estas 4 características: ser perfeccionados, ser afirmados, ser fortalecidos y ser establecidos. Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de los cielos es que lograremos conseguir o cumplir con estas cosas. Y podemos comprender, hermano, que Dios no nos sacará del problema. Aquí tenemos a nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Un ejemplo. Dios pudo haberla librado de ese pozo que le hizo que se cayera. Que no solamente se cayera, que se fracturara una llana, pues su pie arrastrando, pero no entiende que usa una muleta. Pero bueno, ese es su problema, ¿verdad? Pero hermano, Dios no nos rescatará del problema, nos permitirá pasar, porque dice la Biblia que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos resistir. Los procesos de Dios son necesarios en nuestras vidas como hijos de Dios, a fin de que podamos entender y aprender las lecciones que Dios tiene para nosotros. Nos falta mucho, hermano, por aprender. Mucho nos hace falta para aprender. El profeta Isaías 40:29, búsquelo por favor, ¿verdad? Dice el profeta Isaías que 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermano, cuando llegamos a cansarnos es porque pasamos por un proceso de trabajo, un proceso de lo que usted quiera, y nos cansamos, ¿verdad? Y nos fatigamos, se nos acaban las fuerzas, pero dice que Dios multiplica, así es. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. No son nuestras fuerzas. La gente dice: es que yo estoy fuerte porque hago ejercicio. No es cierto. Yo estoy fuerte porque me alimento muy sanamente. No, hermano, no es cierto. Es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra de Dios nos muestra que Dios obra por medio de procesos incomprensibles. Yo no lo entiendo, pero Él tiene un propósito perfecto en lo que está permitiendo o en lo que permitió que pasara conmigo el año pasado. Amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es de acuerdo a los que conforme a su propósito son llamados. Para que el pueblo de Israel pudiese llegar a la tierra prometida, hermano, tuvo que cruzar el desierto. Y se acuerdan, en el desierto hubo hambre, hubo sed, hubo calor, hubo guerras. Fue todo un proceso para que llegaran a la tierra de Canaán. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por el sufrimiento y por la cruz del Calvario para poder llegar a la resurrección y a triunfar sobre el pecado, para que nosotros pudiéramos también ser vencedores. Amén. Los procesos de Dios son necesarios y son inevitables. Dios no nos va a sacar de ellos, no nos va a impedir, nos va a permitir que pasemos para que seamos afirmados, fortalecidos, establecidos. Jueces capítulo 3, versículos 1 al 3, por favor. Otra de las cosas que son necesarias en nuestras vidas, aparte de los procesos, son las batallas, hermano. Las guerras, las luchas, los problemas, los conflictos. Jueces capítulo 3, versículos 1 al 3 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, ¿qué, hermano? Conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Número 3, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Ama. Fíjese, hermano, Dios dejó esos pueblos guerreros en la tierra de Canaán, o los puso frente a Israel para que aprendieran a guerrear. Y no solamente para que aprendieran, sino para que obtuvieran la victoria. Nos puede parecer algo
algo extraño, nos puede parecer algo dramático, cómo Dios les deja que haya enemigos a su alrededor. Dios lo deja, hermano, para que podamos superar esas batallas que necesitamos enfrentar día tras día. Usted y yo tenemos batallas diarias, ¿verdad? No debe extrañarnos, hermano, porque solamente conociendo la guerra, conociendo las batallas, conocemos la verdadera victoria. Atravesando por las batallas. En este próximo año seguramente habrá batallas en nuestra vida y tendremos que comprender que esas batallas son necesarias para nuestra vida. Segundo de Samuel capítulo 1 versículo 25. Las batallas que enfrentamos, hermanos, forjan el carácter guerrero en los hijos de Dios, el carácter guerrero que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. El segundo de Samuel 1:25 dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en sus aventuras. Si nos ponemos a dar un recuento a la historia de Israel, encontramos que Saúl murió en la guerra, ¿verdad? Los valientes de David murieron en la guerra. ¿Cuántos han muerto en la guerra? ¿Por qué, hermano? Porque un soldado muere, dicen por ahí, que de frente al sol y con las botas bien puestas. Así los hijos de Dios, hermano, tenemos que enfrentar batallas. Y esas batallas, hermano, depende de cómo las enfrentemos para que nuestros hijos las aprendan. Sí, es importante, hermano, necesario. Segundo de Samuel 17:10 dice: y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Fíjense, le están diciendo a uno de los hijos de David, ¿sí?, que tu padre, a Salomón, ¿verdad? Le dicen: tu padre es hombre valiente. Nuestros hijos aprenden de nuestra valentía, nuestros hijos aprenden de nuestra fidelidad a Dios. Si usted es fiel a Dios, hermano, sus hijos van a aprender. ¿Sí? Llegará el momento que tomen la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero van a aprender de usted, como padre, su fidelidad, su valentía para con el Señor. Amén. En las batallas podemos experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida. Segundo de Crónicas 20, 15 y 16 dice: y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Israel. No temáis, no desmayes, no tengan miedo, no te amedrentes. Las batallas, hermanos, son necesarias, y las batallas espirituales también. No tenemos lucha contra carne y sangre. Quiere decir que siempre estamos en una constante lucha, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad apostadas en los aires. Otra de las cosas que tenemos que ver en este año, hermano, cuando ponemos nuestra vista en el Señor, en Jueces capítulo 6, versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está con nosotros, hermano, por eso, porque Dios está con nosotros. Usted y yo necesitamos tomar decisiones valientes. Día tras día tenemos la oportunidad de tomar decisiones valientes. La palabra valentía aparece en su Biblia 117 veces aproximadamente, lo que significa que la palabra de Dios nos llama cada día a ser valientes en nuestra vida espiritual. No temamos, hermano, no temamos leer nuestra Biblia, no temamos hablar a la gente, no temamos orar, no temamos ir a la iglesia, no temamos ir al templo, no temamos congregarnos, no temamos enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la valentía. Él quiere que seamos varones esforzados y valientes, valientes para decidir llevar a cabo los planes de Dios. Muchos se retractan, muchos dejan de hacer la obra de Dios, pero usted y yo, como hijos valientes, debemos de llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Y este año tenemos oportunidad para hacerlo. La palabra de Dios nos invita a tomar decisiones valientes. Vea Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Decisión valiente, escoger el camino de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Primero, Josué capítulo 24, versículo 15, un versículo muy conocido, ¿se acuerdan? Que dice, y si mal os parece, servir a Jehová, ¿sí? Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisión valiente, hermano, y no cualquiera puede tomar esa decisión. Primero de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se acobardó el pueblo, hermano. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Este año, hermano, necesitamos tomar decisiones valientes. Si el año pasado, olvídese, el año pasado ya pasó. Hoy es el día en que tenemos que tomar decisiones valientes para servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con valentía, con firmeza, con confianza. Amén. Apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios es una decisión valiente. Cortar relaciones, hermano, relaciones, ¿cómo se llaman? Tóxicas. Ahí no estoy hablando de la esposa, estoy hablando de otras cosas. ¿Okay? Cortar relaciones tóxicas, hermano, esto nos permite ser felices. Para dejar de una vez por todas los vicios que nos han dañado nuestra vida, es una decisión valiente. Dejar los vicios, hermano. Dice, ¿quién le dijo? No, hermano, no estoy hablando del tabaco y del licor y de la droga. Estoy hablando de los vicios que como hijos de Dios hemos tenido durante toda nuestra vida. ¿Cuáles son esos vicios? Usted sabe. La pereza, dejar de llegar, mejor lo digo, no me vayan a correr, luego quieren que prediquen la tarde y ya no voy a venir, ya no me van a aceptar, ¿sí? Pero hermano, es importante sobre todo atrevernos a poner por obra la voluntad de Dios sobre todas las cosas. En este año 2025 debemos poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo y regocijarnos, como los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos en ese tiempo. Dice que viendo a Jesús, ¿qué? Se regocijaron, se llenaron de gozo, estuvieron alegres, estuvieron contentos, estuvieron felices, porque estaban viendo a su Maestro resucitado. Amén. Igual, hermano, usted y yo, si ponemos nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo, le veremos triunfante, le veremos resucitado, le veremos en gloria, le veremos sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde Él mismo intercede por nosotros. Amén. Hermanos, son necesarias las tribulaciones, las pruebas, son necesarias las guerras, pero también es necesario que usted y yo tomemos decisiones valientes y decidamos servir al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Yo no sé hasta dónde en este día usted ha estado comprometido con el Señor, pero hoy es un buen día para que usted se comprometa plenamente a servir al Señor. Sea valiente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y hermanos, si nos damos cuenta de las consecuencias de ser esforzados y valientes, vamos a encontrar que la bendición de Dios sobreabundará en nosotros. No quiero abundar en eso, hermanos, solamente quiero invitar para que a pesar de las luchas, de los conflictos que son necesarios en nuestras vidas, de las tribulaciones, de los dolores, de las enfermedades, usted y yo pongamos nuestra mira en el Señor Jesucristo y todo irá en paz. Todo será alegría, porque poniendo nuestra vista en el Jesucristo nos regocijaremos, nos alegraremos y nos gozaremos. Si usted está triste, ponga su mira en Cristo. Si usted está cansado, ponga su mira en Cristo. Si usted está desanimado, ponga su vista en Cristo. Si usted está lo que sea, ponga su vista en Cristo y usted será levantado.